Hola jóvenes, bienvenidos a Ciencias de la Vida, bloque 3. El tema que vamos a analizar el día de hoy es el 3.1.3, órganos de los sentidos. Mi nombre es Itzamara Hernández Hernández y soy docente de la Escuela Superior de Tizayuca. El objetivo y las competencias que vamos a desarrollar en este video son las siguientes. Los sentidos. A través de los 5 sentidos, vista, oído, tacto, gusto y olfato, podemos interaccionar con el medio entorno que nos rodea. Nuestro cuerpo está provisto por órganos sensoriales, que son estructuras que se encargan de captar estos estímulos que existen en nuestro entorno. A través de estos órganos y sus receptores específicos es como podemos percibir los estímulos que nos rodean. En el caso de los ojos, reciben y transforman estímulos luminosos. Los oídos captan y transforman estímulos acústicos y a través de la piel tenemos corpúsculos sensitivos que nos ayudan a captar los estímulos físicos y mecánicos, como la temperatura, la presión y el contacto. En el caso de la lengua y la nariz, son órganos que están provistos de quimiorreceptores. Los quimiorreceptores captan estímulos químicos que posteriormente son convertidos en estímulos eléctricos que nos ayudan a identificar el gusto y el olfato de los alimentos que consumimos. Vamos a empezar hablando acerca de la lengua y su estructura. La lengua es el órgano sensorial que nos permite captar los estímulos químicos contenidos en los alimentos. Recuerda, la lengua es un músculo móvil, por lo tanto no solo participa en la deglución de los alimentos, sino que también a través de la articulación de las palabras para poder hablar. En el caso de la lengua, chicos, tenemos una red de fibras nerviosas entrelazadas y dispuestas en capas, recubierta por un epitelio que contiene numerosas células quimiorreceptoras que nos ayudan a poder captar las sustancias químicas presentes en los alimentos. Los centros del gusto están localizados en la corteza cerebral y en el tálamo. Podemos ver en la imagen inferior derecha los nervios craneales implicados en la transmisión de estos impulsos eléctricos. Ahora profundizaremos en la lengua, el gusto y sus generalidades. A través de las papilas gustativas, nosotros podemos identificar los diferentes sabores asociados a los compuestos químicos presentes en los alimentos. Las papilas gustativas pueden tener diferente forma, pueden ser foliformes, que tienen una forma alargada, foliadas, que tienen una forma a través de hojas, las fungiformes, que tienen una forma parecida al sombrero de un champiñón, y las calciformes, que tienen forma circular. Estas papilas gustativas se encuentran dispersas por toda la superficie superior de la lengua. Como lo puedes ver en el esquema superior derecho, se muestra la distribución de las papilas calciformes, fungiformes y foliadas. Las papilas gustativas no solo se encuentran en la lengua, también se pueden encontrar en el paladar blando y la garganta. Las papilas gustativas están formadas por un conjunto de aproximadamente entre 100 a 200 pequeñas células más pequeñas llamadas quimiorreceptoras. Estas células se agrupan en estructuras llamadas botones gustativos y gracias a ellos es que podemos percibir el sabor de los alimentos. Un adulto puede tener aproximadamente 9.000 corpúsculos sensitivos, como ya te lo había mencionado, distribuidos en la parte superior de la lengua, en el paladar blanco y la garganta. Estas papilas gustativas, al ser quimiorreceptoras, ayudan a captar los estímulos químicos contenidos en los alimentos. Estos estímulos químicos se disuelven en la saliva y de esta manera pueden llegar a los botones gustativos. Si nosotros hablamos de los sabores que podemos percibir en el sentido del gusto, principalmente tenemos 4 sabores: dulce, salado, ácido y amargo. Dependiendo de la naturaleza química de los componentes de los alimentos, por ejemplo, el sabor ácido es aportado por los ácidos cítricos y ácidos acéticos. En el caso del sabor amargo, por el sulfato de magnesio.
el sabor dulce a través de los azúcares sencillos como la glucosa, sacarosa y fructuosa, y el sabor salado asociado al cloruro de sodio. Como lo puedes ver, la composición química de los alimentos influye en la percepción del sabor de los mismos. Un botón gustativo, como lo puedes ver en la imagen que está a tu derecha, va a contener a estas células quimiorreceptoras. Por eso se dice que el sentido del gusto está asociado a estímulos de naturaleza química. Cada una de las células quimiorreceptoras tienen prolongaciones o microvellosidades que están sujetas en su parte inferior a una red de fibras nerviosas. Es así que a través de estas células quimiorreceptoras, el estímulo químico se transforma en un estímulo eléctrico. Este estímulo eléctrico viaja a la corteza cerebral para poder ser traducido en los diferentes sabores asociados a los alimentos. La distribución de estas papilas tiene ciertas regiones en la lengua, de tal manera que los sabores dulces se pueden percibir en la punta de la lengua, los sabores salados y ácidos en la parte lateral y los sabores amargos en la parte posterior de nuestra lengua. Gracias a las papilas gustativas es como podemos percibir los sabores de los alimentos. ¿Qué tienes que recordar? El órgano sensorial responsable del gusto es la lengua. En la lengua se encuentran las células especializadas en captar los estímulos químicos para transformarlos en estímulos eléctricos. Estas células especializadas se conocen como células quimiorreceptoras. ¿Dónde voy a encontrar a las células quimiorreceptoras? Las voy a encontrar en los botones gustativos. Ahora hablaremos sobre el sentido del olfato. El órgano encargado del sentido del olfato es la nariz. Vamos a profundizar sobre su estructura y función. La nariz es el órgano mediante el cual nosotros podemos captar los estímulos químicos asociados a los olores que podemos percibir de nuestro entorno. En la nariz, chicos, tenemos pequeñas células en la pituitaria amarilla que nos ayudan a percibir estas sustancias químicas volátiles. En el caso de los seres humanos, nuestra nariz puede percibir más de 2.000 a 5.000 olores diferentes. Es gracias a la composición química de los alimentos y de ciertas sustancias que podemos discernir entre diferentes olores. Como te das cuenta, el sentido del gusto y el sentido del olfato pertenecen a la categoría de quimiorreceptores. Las células específicas que se encargan de percibir estos estímulos son de naturaleza química. Las células tienen que transformar estas señales químicas en señales eléctricas para poderlas llevar al cerebro y que el cerebro se encargue de procesar, codificar, dar respuesta y almacenar al estímulo que acabamos de percibir. En este caso, chicos, la nariz es el órgano por el cual vamos a recibir este estímulo químico. Dentro de la nariz vamos a encontrar a la pituitaria amarilla. La pituitaria amarilla está conformada por las células olfatorias. También se les suele llamar epitelio olfatorio o membrana amarilla. ¿Dónde vamos a encontrar a la membrana amarilla? Revisa el esquema que está en la parte superior de la diapositiva. La pituitaria amarilla está localizada en la parte superior de las cavidades nasales. Gracias a esta ubicación y a que los componentes químicos son volátiles, los compuestos volátiles químicos se pueden mezclar con el contenido mucoso de la pituitaria amarilla para poder disolverlos y que puedan llegar hasta las células receptoras. En este caso, las células receptoras son neuronas que tienen dos extremidades. Se les llaman neuronas bipolares o dipolares. Cada una de estas células quimiorreceptora está constituida por un cuerpo que se puede fundir entre las células que dan soporte a esta estructura. Recuerda, en la pituitaria amarilla podemos encontrar diferentes tipos de células de soporte, células basales y voy a encontrar las neuronas receptivas de los componentes químicos.
Estas células receptoras se pueden encontrar dispersas en las células de soporte y como lo puedes ver en la imagen inferior, cada una de estas neuronas tiene dos prolongaciones. Una de estas prolongaciones llega hasta la superficie de la mucosa, donde se va a ramificar en pequeños cilios o vellosidades, y el otro extremo va a conectar con las fibras nerviosas de la base del epitelio. Es así que gracias a estas neuronas receptoras, los estímulos químicos se transforman en estímulos eléctricos y viajan a través del nervio olfatorio hacia la corteza cerebral. A diferencia de los demás sentidos, el sentido del olfato está directamente conectado con el sistema límbico, por lo cual podemos decir que el sentido del olfato tiene una respuesta casi inmediata. Para que estos estímulos puedan viajar y ser procesados, tienen que viajar por el nervio olfativo. ¿Cómo voy a encontrar el nervio olfativo? El nervio olfativo pertenece al primer par de los nervios craneales. Gracias a los nervios craneales puedo tener en conjunto la combinación de los diferentes estímulos convertidos a estímulos eléctricos y poderlos procesar en forma de sensaciones. En el caso del sentido del gusto, chicos, como este conecta directamente con el sistema límbico, nosotros podemos asociar a cada olor una cierta conducta, recuerdo o memoria, ya que el sistema límbico es el responsable de la conducta, la memoria y nuestras emociones. Es por eso que al reconocer algún olor, ese olor nos puede llevar a recordar a familiares, amigos o situaciones o momentos que fueron gratificantes en nuestra vida. En el caso del sentido del olfato hay que recordar lo siguiente: el órgano responsable de captar estos estímulos químicos es la nariz. Los receptores específicos se encuentran en la pituitaria amarilla o también membrana olfativa. Dentro de la membrana olfativa o pituitaria amarilla se encuentran los receptores específicos. Los receptores específicos son neuronas que tienen dos prolongaciones que ayudan a convertir los estímulos químicos de los olores en estímulos eléctricos. De esta manera la información puede llegar hasta el sistema límbico, donde son procesados los olores y su sensación. Ahora hablaremos sobre el ojo y su estructura. El ojo es el responsable de captar los estímulos físicos correspondiente a los estímulos luminosos que nos ayudan a distinguir formas, tamaños y colores. A través del sentido de la visión, nosotros somos capaces de reconocer el entorno que nos rodea. Gracias a la luz visible, nuestros ojos están provistos por células específicas que son capaces de convertir esa energía luminosa en estímulos eléctricos, impulsos nerviosos, que nos ayuda a procesar las imágenes de los objetos que están a nuestro alrededor. Gracias a la visión podemos distinguir los colores, enfocar formas, objetos y poder predecir la distancia entre dos objetos, ya sea a una distancia corta o a una distancia relativamente larga. Gracias a que tenemos dos ojos, podemos gozar de un sistema bifocal, por lo tanto es posible que nosotros podamos superponer nuestros campos visuales para enfocar un solo objeto y generar una sola imagen de los objetos tridimensionales. Vamos a analizar la estructura del ojo. Si bien dentro de la visión el órgano más importante es el ojo, hay varias estructuras implicadas en la visión. Dentro de estas estructuras también se encuentran los nervios oculares y el nervio óptico. Nuestros ojos también son llamados globos oculares por la forma que estos tienen. Tienen una apariencia gelatinosa y están introducidos y bien protegidos en dos cavidades óseas del cráneo llamadas órbitas. Nuestro ojo puede realizar movimientos rotatorios gracias a los movimientos de los músculos orbitales.
Los ojos se encuentran protegidos en la parte frontal a través de los párpados. Los párpados son pliegues de tejido epitelial que protegen al ojo de estímulos luminosos excesivos, así como de ciertas partículas extrañas que puedan entrar en ellos. En la parte posterior del ojo, como lo puedes observar en la imagen superior, está el nervio óptico. El nervio óptico es el responsable de llevar los estímulos eléctricos a la corteza cerebral para poder transformarlos en imágenes. Vamos a analizar más de fondo la estructura del globo ocular. La estructura del globo ocular está en la imagen inferior del lado derecho de la presentación. Vamos a empezar por la parte frontal. La parte más externa del ojo se llama esclerótica o blanco. Es gruesa, es dura, es fibrosa y exceptuando en la parte frontal es opaca a la luz. También en la parte frontal podemos observar la córnea. La córnea es una lámina transparente, convexa y recubierta de una fina membrana protectora llamada conjuntiva. Es muy importante mencionar que la córnea participa dentro de las primeras etapas del proceso de la visión, ya que los estímulos luminosos tienen que atravesar la córnea para poder llegar hasta la parte posterior del ojo, donde se encuentra la retina y los receptores específicos. Algo muy importante del sentido de la vista es que el ojo tiene que estar frecuentemente humedecido. ¿Quién se encarga de humedecer y segregar el líquido salino bactericida que ayuda a preservar el buen estado de nuestros globos oculares? Son las glándulas lacrimales. Estas glándulas están situadas en el lado inferior de cada párpado superior. De esa manera, chicos, podemos observar cómo es la estructura general del ojo. Recuerda, solo hemos hablado de la capa más externa del ojo, la córnea, la conjuntiva y las glándulas lacrimales. El proceso de visión es todavía más complejo. Por detrás del ojo vamos a encontrar la cámara interior. En esta cámara interior la voy a tener separada por la cámara posterior o cavidad vítrea y a su vez por el cristalino. Como lo puedes observar en la imagen superior derecha, tenemos la cámara anterior, posterior la cámara posterior y entre ambas cámaras tenemos el cristalino. Algo muy importante dentro de estas cámaras es el líquido que se encuentra albergadas en ellas. En el caso de la cámara anterior tenemos el líquido llamado humor acuoso. En la cavidad vítrea vamos a tener el humor acuoso. Estos humores, estos líquidos, tienen cierta presión que ayudan a equilibrar la estructura y la forma de nuestro ojo. Frente al cristalino o lente hay una delgada cinta muscular denominada iris. El iris actúa como un diafragma regulando el paso de la cantidad de luz que puede pasar a través de nuestro ojo a la retina. Dependiendo de la cantidad de luz, nuestra pupila, que es el orificio central, se puede dilatar o se puede contraer. La pupila es el orificio central del iris. Cuando nuestros ojos están sometidos a estímulos luminosos de alta intensidad, la pupila se contrae, es decir, disminuye su tamaño gracias al iris. Cuando estamos sometidos a estímulos luminosos relativamente bajos, nuestra pupila se dilata, es decir, aumenta su tamaño gracias a los efectos del músculo contenido en el iris. De esta manera nuestros ojos se pueden adaptar a diferentes escenarios dependiendo de la cantidad de luz. Eventualmente, esos estímulos luminosos tienen que ser convertidos en estímulos químicos. Ahora que conocemos un poco más sobre la estructura del ojo, vamos a hablar sobre el proceso de visión. Como te lo había mencionado, la luz tiene que atravesar la córnea, pasar por el humor acuoso, atravesar la pupila, llegar al cristalino y de esa manera llegar a la retina. Esa es la secuencia de cómo la luz va atravesando las diferentes partes o estructuras del globo ocular.
La mayor parte del enfoque que ocurre en nuestros ojos es gracias al humor acuoso y a la córnea que concentran estos estímulos luminosos y que a su vez pasan a través del cristalino. El cristalino también se conoce como lente y nos ayuda a proyectar esos estímulos luminosos a la parte posterior del ojo, que es la retina. En la retina vamos a encontrar los corpúsculos sensitivos. ¿Qué quiero decir con corpúsculos sensitivos? Las células fotosensibles que me van a ayudar a convertir esos estímulos luminosos en estímulos eléctricos, impulsos nerviosos. Estas células específicas son conocidas como conos o bastones, gracias a la forma que tienen este tipo de células receptoras. Los conos son los responsables de nuestra visión a color, mientras que los bastones son los responsables de nuestra visión en blanco y negro. Es así como a través de la retina y los corpúsculos o células fotosensibles, nosotros podemos transformar esos estímulos luminosos en estímulos eléctricos que el cerebro posteriormente va a traducir a imágenes. Para ser más precisos, ¿cómo ocurre el proceso de visión? Primero vamos a hablar de la refracción de la luz, es decir, cómo el haz luminoso o luz se dispersa al atravesar los diferentes medios de distinta densidad. En este caso, el ojo va a experimentar la refracción de la luz que se produce cuando esto pasa a través del humor acuoso, del cristalino y del humor vítreo. Como lo podemos ver en la imagen, tenemos un objeto. La luz que procede del objeto es la que tiene que entrar a través de la córnea, atravesar el humor acuoso, atravesar la pupila y llegar al cristalino. Posteriormente, chicos, el cristalino tiene que concentrar ese estímulo luminoso para poderlo proyectar hacia la retina. Recuerda, eventualmente la pupila puede modificar su tamaño dependiendo de la cantidad de luz que existe en nuestro entorno. La pupila se puede dilatar o se puede contraer por acción del iris. Posteriormente, chicos, el cristalino tiene que enfocar ese haz luminoso procedente del objeto que estamos analizando para poderlo proyectar sobre la retina. Es por eso que el cristalino tiene esa forma tan peculiar y gracias a la forma convexa que tiene la córnea, podemos enfocar y darle nitidez a las imágenes que estamos observando. Por último, chicos, ocurre la convergencia de los ojos. Recuerda que los seres humanos y la mayoría de los animales superiores estamos provistos de dos ojos. De esta manera, ambos ojos pueden enfocar un solo objeto y de esta manera producir una sola imagen. Esta imagen tiene que ser procesada y reconvertida para que podamos observar la imagen tal cual como la percibimos del entorno que nos rodea. Es así que gracias a diferentes procesos físicos y a la estructura del ojo, nosotros podemos diferenciar formas, tamaños, colores y también percibir distancias entre los objetos que nos rodean. Por último, chicos, vamos a hablar del oído y su estructura. El oído es el responsable de la audición y del equilibrio. El oído, chicos, es un órgano que cumple dos funciones. No solamente me va a ayudar a captar estímulos acústicos acerca de la disposición de los objetos o cambios de posición del cuerpo en el espacio, también participa en el sentido del equilibrio. El oído está conformado de tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído intermedio. Como lo puedes ver en la imagen superior, tenemos la distribución de cada una de las partes que conforman al oído. El oído exterior es lo que está en contacto directamente con los estímulos acústicos que tienen que viajar a través del canal auditivo para llegar al oído medio, y posterior del oído medio, gracias a los tres huesecillos más pequeños, martillo, yunque y estribo, estos impulsos o estos estímulos sonoros
van a viajar hacia el oído interno. En el oído interno es donde vamos a encontrar las células ciliadas, que son las responsables de captar los estímulos acústicos y transformarlos en estímulos eléctricos. Hay que recordar que también nosotros tendemos a soportar ciertos decibeles. Todo esto que estamos platicando forma parte de la energía y sus manifestaciones. En este caso tenemos una energía mecánica, el sonido, que tiene que ser transformada en un estímulo eléctrico para que nuestro cerebro la pueda procesar y transformar o traducir en los sonidos. Vamos a hablar acerca del oído externo. El oído externo está conformado por dos partes. El pabellón auricular u oreja va a ser una fina lámina cartilaginosa que va a estar recubierta por una capa de piel. Su función es poder captar y dirigir las ondas sonoras a través del conducto auditivo para poderlas llevar hasta el tímpano. El tímpano es la frontera entre el oído externo y el oído medio. El conducto auditivo externo está en su interior provisto de vellos y glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas producen el sérum que ayuda a impedir el ingreso de partículas que puedan dañar la integridad de nuestros oídos. Como te lo había dicho, el pabellón auricular va a captar los estímulos sonoros, las ondas sonoras, las va a concentrar y estas van a ser guiadas por el conducto auditivo para poder llegar al tímpano. Algo muy importante, chicos, es que estas ondas sonoras van a generar vibraciones. Las vibraciones son las que van a estimular el tímpano. En el oído medio, chicos, vamos a tener una cámara timpánica y también vamos a tener el conducto auditivo, el tímpano, ligamentos y también vamos a tener los 3 huesecillos más pequeños de nuestro cuerpo. Te estoy hablando del martillo, yunque y estribo. Algo muy importante, chicos, es que en la cámara timpánica vamos a tener 2 tipos de cámaras que las van a estar delimitando. Vamos a tener la ventana oval y la ventana redonda. Cada una de estas ventanas pareciera una especie de tambor que al recibir la vibración proveniente del tímpano van a generar un cambio de presión que va a ayudar a mover el líquido interior de la cóclea. La cóclea o caracol forma parte de la estructura interna del oído. La trompa de Eustaquio, chicos, es un conducto en forma de tubo que se extiende desde el tímpano hasta la faringe. Usualmente la trompa de Eustaquio se encuentra cerrada. Esta trompa se abre o se cierra en el proceso de deglución y de bostezo. Es por eso que cuando sentimos cambios de presión, sentimos que nuestros oídos se tapan. Es justamente por esa sensación en el cambio de presión y la trompa de Eustaquio. Como te lo había mencionado, una vez que la onda sonora pasó por el pabellón auditivo, llega a través del conducto externo al tímpano, esta onda sonora genera vibraciones. Esas vibraciones estimulan al tímpano. Esas vibraciones son amplificadas por el martillo, el yunque y el estribo. El punto final o hacia dónde tienen que llegar estas vibraciones es la ventana redonda y ventana oval. Como lo podemos ver en la diapositiva, esas vibraciones generan un movimiento en la ventana redonda que va a estimular a la endolinfa que contiene la cóclea o el caracol del oído interno. En el oído interno se le llama cóclea o caracol debido a esa forma tan particular. Una vez que nuestras ondas de vibración han llegado a la ventana oval, dentro de la cóclea y caracol vamos a encontrar a la endolinfa. La endolinfa va a tener inmersa en ella células ciliadas
que van a captar estas vibraciones y las van a convertir en estímulos eléctricos. Gracias a la cóclea o caracol voy a poder transformar esas ondas mecánicas en impulsos nerviosos. Recuerda, el impulso nervioso tiene que viajar a la corteza cerebral para que la corteza cerebral, a través de sus lóbulos, pueda convertir estas señales eléctricas en sensaciones acústicas conocidas como sonidos. De manera muy general, chicos, aquí en esta diapositiva te estoy mostrando cómo es la estructura de nuestro oído. El oído externo es la parte que nos conecta con el medio entorno. A través de ella tiene que viajar la onda sonora, pasar por el canal auditivo hasta llegar al oído medio. El tímpano va a ayudar a que esta onda sonora genere vibraciones para poderlas transmitir a la ventana oval y las vamos a amplificar gracias al martillo, yunque y estribo. Dentro de la cóclea, gracias a la endolinfa, en la cual van a estar inmersas las células ciliadas, vamos a poder transformar esos estímulos mecánicos en estímulos eléctricos. Algo muy importante dentro de la estructura interna de la cóclea es el órgano de Corti. En el órgano de Corti se van a encontrar estas células receptoras. Gracias a estas células ciliares, nosotros podemos percibir esos estímulos mecánicos y convertirlos en estímulos eléctricos. Bien, chicos, esta ha sido una pequeña revisión de los conceptos más importantes de los órganos que participan en la percepción de nuestro medio entorno. Recuerda, es el órgano nariz, que nos ayuda a captar los estímulos químicos responsable de los olores; la lengua, que es el órgano que nos ayuda a captar los estímulos químicos responsables de los sabores de los alimentos; el ojo, que me ayuda a captar los estímulos luminosos para poder distinguir formas, tamaños, colores y dimensiones; el sentido de la vista. Bien, chicos, es así como a través de este video hemos repasado las estructuras implicadas en la percepción de los estímulos de nuestro medio entorno. A través del sentido de la vista podemos percibir los estímulos luminosos gracias a los ojos. A través del sentido del olfato podemos percibir los estímulos químicos en estado volátil, que son los responsables de los olores. A través del sentido del gusto podemos percibir los estímulos químicos contenidos en los alimentos responsables de los sabores. A través del oído podemos percibir los estímulos sonoros que nos ayudan a transformar esas vibraciones en sonidos. También, chicos, es muy importante recordar que cada órgano tiene su propio receptor específico. Vamos a repasarlo. En el caso del sentido de la vista, el receptor específico son las células fotosensibles, llamadas conos y bastones. En el caso del sentido del olfato, las células responsables son las neuronas bipolares. Recuerda, las neuronas bipolares se van a encontrar en la pituitaria amarilla. En el caso del sentido del gusto, los receptores específicos son las papilas gustativas, que forman parte de los quimiorreceptores, y en el caso del sentido de la audición, el responsable son las células ciliadas que se encuentran en el órgano de Corti dentro de la cóclea o caracol. Como te habrás dado cuenta, no hablamos del sentido del tacto. El sentido del tacto, así como las funciones de la piel, se verán en otro video. De mi parte, eso ha sido todo. Te dejo las referencias bibliográficas para que puedas profundizar tus conocimientos sobre los órganos de los sentidos. Hasta la próxima.